episodio número 21. Te doy la bienvenida a la serie Revelando los secretos del Apocalipsis. Hoy empezaremos aquel tema realmente interesante y desafiante para muchos, y veremos la primera parte de las 7 trompetas del Apocalipsis. Luego, en el siguiente episodio, veremos las otras 3 restantes. De esta forma es como empezamos el episodio de hoy, y como siempre, es nuestro deber hacerlo invitando la presencia de Dios. Allí donde estás, te invito a orar. ¿Qué te parece si oramos? Oremos. Oh Padre amado, como en cada momento, suplicamos su compañía. Nos disponemos a abrir su santa palabra, pero no podemos hacerlo sin pedirle que pueda llevar el curso de este estudio en todo momento. Por favor, imprima su verdad en nuestra mente, pero también conmueva nuestro corazón. Por favor, guíenos para tomar decisiones importantes, Señor, que tienen que ver con nuestra salvación. Sea usted nuestro Maestro en esta tarde, pues se lo pedimos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Como ya lo mencionamos al inicio, veremos las 4 primeras trompetas. Esto indica que revisaremos el capítulo 8, versículos 7 al 12. Aquí es donde iniciamos viendo el escenario, en donde hay 7 ángeles listos para tocar sus trompetas. Al leer el texto bíblico, capítulo 8, versículo 6, nos damos cuenta que al sonido de cada trompeta se produce una cadena de eventos sobre la tierra. A la luz del Apocalipsis 8, versículos 2 al 6, anteriormente, como vimos, estos eventos deben entenderse como una serie de intervenciones, porque Dios interviene siempre. Él siempre intervino a lo largo de la historia, y Él interviene en respuesta a las oraciones de su pueblo. Siendo así, vamos a darle inicio al libro Apocalipsis capítulo 8, ubíquense rápidamente allí, versículo 7. Como siempre, la versión que estamos utilizando para este estudio es la versión Reina Valera de 1960. Vamos a darle lectura al texto. La palabra de Dios dice así: El primer ángel tocó la trompeta, y hubo un granizo y fuego mezclados con sangre, que fueron lanzados sobre la tierra, y la tercera parte de los árboles se quemó, y se quemó toda hierba verde. Antes de saltar a la siguiente trompeta, tenemos que analizar este pasaje. El texto bíblico dice que allí el primer ángel toca la primera trompeta, e inmediatamente hay un suceso: granizo y fuego mezclados con sangre. Es interesante cómo Juan nuevamente cita, y esta frase nos debe recordar, lo digo por la siguiente razón, nos debe recordar a la 7ª plaga del Éxodo, aquel momento en el que vimos a través de la palabra de Dios que granizo con fuego mezclado fue el juicio de Dios sobre los egipcios, y tuvo un efecto devastador. Al leer la palabra de Dios, Éxodo capítulo 9, vemos claramente cómo esto aconteció. Vamos a leer el texto. Versículo 23 al 25 del capítulo 9 del libro de Éxodo. Y Moisés extendió su vara hacia el cielo, y Jehová hizo tronar y granizar, y el fuego se descargó sobre la tierra, y Jehová hizo llover granizo sobre la tierra de Egipto. Verso 24. Hubo pues granizo y fuego mezclado con el granizo tan grande, cual nunca hubo en toda la tierra de Egipto, desde que fue habitada. Verso 25. Y aquel granizo hirió a toda la tierra de Egipto, todo lo que estaba en el campo, así como hombres, como bestias. Asimismo destrozó el granizo toda la hierba del campo, y desgajó todos los árboles del país. Qué interesante, ¿verdad? Esto ocurrió en el Éxodo.
Otra fuente importante de estas imágenes es la profecía de Ezequiel contra Gog, y muchos la conocen. Granizo y fuego mezclado con sangre también fue el juicio ejecutivo de Dios sobre este enemigo de Judá. Esto lo encontramos en Ezequiel capítulo 38, versículos 22 al 23. Mis amados, el tema del fuego y el granizo lo vemos repetidas veces en los juicios contra Israel. Y la razón principal por la que esto sucedía era que Israel abandonaba el pacto con su Dios constantemente. Esto pasa actualmente. ¿Cómo que pasa actualmente, pastor? Sí, continúa pasando. Muchos no consideran que Dios es vital en la vida y deciden estar lejos de Él. Mis amados, un día yo estuve así, sin Dios en la vida. Viví el día a día solo, sin una dirección. Pensaba que mi vida tenía sentido, pero no era así. Pero Dios fue misericordioso y paciente y me alcanzó, pues Él tenía un propósito especial para mí. Déjame decirte en esta tarde, Dios tiene un propósito especial para todos, incluso para ti. Planes hermosos, incluso para aquellos que piensan que ya no tienen perdón. Aún hay tiempo para ir a los pies del Señor Jesucristo, mis amados. No demoremos más. Que Dios te ayude a tomar la mejor decisión. Volviendo a la idea anterior, las imágenes de granizo mezclado con fuego en el Antiguo Testamento eran comúnmente las armas consistentes de los juicios de Dios sobre las naciones que estaban en oposición a Él y a su pueblo. Vemos muchas imágenes en Isaías capítulo 10, versículos 16 al 19, Isaías capítulo 30, versículo 30, el libro de Ezequiel capítulo 38. Esta tarde quiero compartir el Salmo 18, versículos 12 al 14, para sustentar lo que estamos mencionando. Salmo 18, 12 al 14. Por el resplandor de su presencia, sus nubes pasaron, granizo y carbones ardientes. Tronó en los cielos Jehová, y el Altísimo dio su voz. Granizo y carbones de fuego, envió sus saetas y los dispersó. Lanzó relámpagos y los destruyó. Vemos aquí claramente que estas imágenes de granizo y fuego mezclado, como ya mencionamos, eran las armas que Dios utilizaba para los juicios sobre las naciones que estaban en rebeldía o en oposición a Él. Saltemos a la siguiente parte, porque al leer el texto bíblico nos damos cuenta de que hubo granizo y fuego mezclado con sangre que fueron sobre la tierra. Y luego dice, después de la separación allí, que la tercera parte de árboles se quemó. ¿Cómo que la tercera parte? ¿Por qué no se quemó todo absolutamente, pastor? ¿Qué indica o qué implica que la tercera parte o un tercio haya sido consumido? Bueno, tenemos que darnos cuenta que los eventos que inician con la apertura que hace Cristo de los primeros 4 sellos, evidentemente afectó una cuarta parte de la tierra. Y esto ya lo revisamos o fue revisado durante el desarrollo de los sellos. De igual forma, cada caballo tenía autoridad sobre un cuarto de la tierra, al darnos cuenta en el capítulo 6, versículo 8. Y del mismo modo parece que los 4 ángeles del capítulo 7, versículo 1, tienen el control sobre los 4 cuartos de la tierra, es decir, sobre la tierra total, completa. Vemos aquí que las plagas de las trompetas que vamos a ver más adelante, sin embargo, afectan también un tercio de la tierra. Capítulo 8, versículos 7 al 12, y del capítulo 9, versículos 15 al 18. Vamos a dar un vistazo a las profecías de Ezequiel, porque tanto Ezequiel y Zacarías, ambos muestran que los juicios de Dios contra Israel es Israel apóstata. Son descritos en términos de plagas que afectan un tercio después de otro a la nación supuestamente elegida. Ezequiel capítulo 5, versículos 12 al 13 y Zacarías capítulo 13, versículos 8 al 9. Por temas de tiempo no vamos a leer estas secciones, pero yo te invito a que tú puedas leerlo. Si vamos nuevamente al libro de Apocalipsis, pero esta vez al capítulo 12, versículo 4,
vemos que la cola del gran dragón Bermejo en el cielo, Satanás mismo, a él me refiero. El capítulo 12, versículo 9, nos indica que él arrastró un tercio de las estrellas del cielo y las arrojó a la tierra. ¿Pero qué significa esto, pastor? Esto significa claramente, y no es tan difícil de verlo así, que un tercio de los ángeles lo siguieron, y esto es sumamente conocido, y estuvieron además bajo su control. Algo interesante que también encontramos en la investigación es que la Babilonia simbólica se divide en tres partes. Cuando Dios envía sus juicios contra ella. Apocalipsis capítulo 16, versículo 19. Miren, vamos a leer ese texto bíblico. Apocalipsis 16, 19. Y la gran ciudad fue dividida en tres partes. Y las ciudades de las naciones cayeron. Y la gran Babilonia vino en memoria delante de Dios, para darle el cáliz del vino del ardor de su ira. Interesante. En este estudio sería muy apropiado concluir que la frase la tercera parte en las trompetas, de la cual estamos tocando en este momento, de Apocalipsis capítulo 8, pero también Apocalipsis capítulo 9, denotaría una porción del reino del enemigo de Dios, de Satanás, que experimenta los juicios divinos. Pero el texto bíblico, pastor, también dice que fue la tercera parte de árboles y toda hierba verde. ¿Qué representa aquello? Bueno, en el Antiguo Testamento, los símbolos de los árboles y la hierba verde normalmente se usan figuradamente con referencia a Israel, como el pueblo del pacto. ¿Por qué concluimos de esta forma, pastor? Bueno, hay dos textos que vamos a mostrar a continuación. Salmo, capítulo 1, versículos 3 al 4, e Isaías, capítulo 40, versículos 6 al 7. Vamos a darle lectura. Salmo capítulo 1, versículo 3 al 4. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. Ustedes se dan cuenta que esta referencia fue indicada a alguien especial, a alguien específico. Vamos a Isaías capítulo 40, versículos 6 al 7. Voz que decía da voces. Y yo respondí, ¿qué tengo que decir a voces? Que toda carne es hierba, y toda su gloria como flor de campo. La hierba se seca y la flor se marchita, porque el viento de Jehová sopló en ella. Ciertamente como hierba es el pueblo. Es interesante cómo la palabra de Dios nos confirma los simbolismos que utilizó el escritor del libro de Apocalipsis para manifestar la profecía. Los escritores del Nuevo Testamento, todos, no solamente Juan, confirman esta asociación. También, por ejemplo, Juan el Bautista comparó a los líderes apóstatas del pueblo judío con árboles que no daban frutos. ¿Cómo dice esto, pastor? Bueno, no es fácil, no es tan difícil. Poder ir a Mateo capítulo 3, al Evangelio de Mateo capítulo 3, versículo 10 y darnos cuenta de eso. Del mismo modo, el mismo Señor Jesucristo usó el símbolo de los árboles al referirse al pueblo judío como un árbol verde, Lucas capítulo 2, y luego como una higuera que no da fruto, Lucas capítulo 13. De esta forma, como vemos los simbolismos. Y siempre estamos aplicando constantemente, o por lo menos es necesario aplicar ese principio, que la Biblia sea su propio intérprete. No podemos hacer decirle a la Biblia algo que la Biblia no quiere decir. Así que yo les invito a poder encontrar en la misma palabra de Dios los simbolismos, las representaciones, el significado de algunas expresiones que pueden ser complejas dentro del análisis profético. Muy bien, vayamos a la segunda trompeta. Apocalipsis capítulo 8, versículo 8. El segundo ángel tocó la trompeta, y como una gran montaña ardiendo en fuego, fue precipitada en el mar. Y la tercera parte del mar se convirtió en sangre. Noten, dicen que el segundo ángel toca su trompeta y aparece algo como una gran montaña ardiendo con fuego. ¿Puedes imaginarte esa montaña ardiendo con fuego? Una montaña en el Antiguo Testamento, y al ver el análisis nos damos cuenta que a menudo representa un reino o imperio.
Si nos vamos al libro de Daniel, capítulo 2, versículo 35, en la visión profética de Daniel, el reino de Dios se describe en términos de un gran monte. Miren, vamos a leer Daniel capítulo 2, versículo 35. Entonces fueron desmenuzados también el hierro, el barro cocido, el bronce, la plata y el oro, y fueron como tamo de las eras del verano, y se los llevó el viento sin que de ellos quedara rastro alguno. Mas la piedra que hirió a la imagen fue hecha un gran monte que llenó toda la tierra. Sabemos claramente que esa piedra que hiere la imagen y que se levanta, se dirige en un gran monte y llena toda la tierra, es el reino de Dios. Vamos a llegar al estudio de Daniel, de repente, si Dios permite, dentro de poco, al terminar Apocalipsis, y veremos solamente la confirmación de lo que estamos mencionando ahora. También podemos encontrar, volviendo al análisis, que en los pasajes de juicio, específicamente de juicio en el Antiguo Testamento, montañas representan naciones. Y estas son siempre el objeto de los juicios de Dios. Vemos allí Isaías 41 e Ezequiel capítulo 35. Saltando a Apocalipsis capítulo 18, versículo 8, vemos cómo el escritor del Apocalipsis, Juan, describe la destrucción de la Babilonia espiritual como quemada con fuego, porque poderoso es Dios el Señor, que la juzga. Babilonia es terminada, aniquilada con fuego. Algo que nos llama la atención es el versículo que viene después de la segunda trompeta. Miren, dice lo siguiente. Y murió la tercera parte de los seres vivientes que estaban en el mar, y la tercera parte de las naves fue destruida. Al entender el versículo 8, nos damos cuenta de que esa precipitación implica que la montaña ardiente se hundió en el mar y lo volvió en sangre. Y como resultado deja muerta a un tercio de la vida marina y un tercio de las naves destruidas. ¡Wow! ¿Qué tal impacto? Esto trae a la mente inmediatamente la plaga de Egipto, en la que las aguas se volvieron en sangre y los peces murieron. El mar, mis amados, en el Antiguo Testamento a menudo es un símbolo de pueblos opuestos a Dios, que se rebelan a Dios. Así como dijimos al inicio, Israel abandonó el pacto que tenía con su Dios. Hay muchas referencias en la palabra de Dios, Isaías capítulo 17, versículos 12 al 13. Jeremías capítulo 51, versículos 41 al 42. Como transportadores de riqueza, aquí se habla de naves. Y estas naves transportaban riqueza y hacían comercio en la antigüedad. Pero también las naves simbolizaban ¿qué cosa? Simbolizaban el orgullo de una nación en su autosuficiencia. Porque cuando aquellos que tenían naves, era porque tenían la capacidad, la fuerza, el poder en ese entonces. Apocalipsis 18, 17 al 9. Para resumir, las plagas de las dos primeras trompetas que acabamos de tocar afectan a dos poderes que se ven claramente aquí. El primero es la nación judía y el segundo es el imperio romano, porque estos eran imperios, dos poderes que existían en ese tiempo. Estas dos naciones hostiles se unieron en su oposición a Dios. Pastor, ¿cómo que se unieron? La nación judía no era supuestamente el pueblo de Dios, se unió, dice usted, con el pueblo romano. Bueno, en su mayoría sí, pero había un remanente que nunca se unió con el imperio romano, sino que permaneció fiel a Dios. Pero lo digo por la siguiente razón. Estas dos naciones hostiles, que primero se rechazaban, al final terminaron uniéndose en oposición a Dios y participaron de la crucifixión del Señor Jesús. De este modo son los que experimentan los juicios de Dios. Por eso se rebelaron. El juicio de Dios, como dice la palabra misma, comienza por la casa de Dios. Los que estaban bajo el pacto luego se opusieron a Jesús. Esto se expandió a los que se unieron a los judíos en dar muerte a Jesús. Y si ustedes recuerdan, posteriormente oprimieron y persiguieron a la iglesia en el primer siglo de la era cristiana. Mis amados, esto pasó y pasará también al final del tiempo. Muchos
que hoy en día se declaran cristianos abiertamente, serán como aquellos que seguían al Salvador en su primera venida. Y luego ellos mismos fueron quienes participaron de la turba que animaba la crucifixión del Señor Jesús. No debe extrañarnos que habrá personas que no estarán realmente convertidas, pero todos estos saldrán a la luz en su momento. Vayamos a la tercera trompeta. Apocalipsis capítulo 8, versículos 10 y 11, dice lo siguiente. El tercer ángel tocó la trompeta y cayó del cielo una gran estrella, noten ese detalle, ardiendo como una antorcha, y cayó sobre la tercera parte de los ríos y sobre las fuentes de las aguas. Y el nombre de la estrella es Ajenjo. Qué interesante. Y la tercera parte de las aguas se convirtió en ajenjo, y muchos hombres murieron a causa de esas aguas, porque se hicieron amargas. Miren, la primera expresión interesante en esta trompeta del tercer ángel es la expresión la gran estrella. Y tal vez para muchos pueda ser conocida, tal vez para muchos pueda haber sido correctamente interpretada o no, pero tenemos que ir a la Biblia para que la Biblia nos enseñe qué es lo que representa la estrella. Las estrellas en la Biblia a menudo simbolizan ángeles, correctamente, como escuchaste, ángeles. Si nos vamos a Job capítulo 38, Job 38, versículo 7, vemos que los ángeles son llamados estrellas. Lo mismo es cierto en el Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 y capítulo 9, versículo 1. Job capítulo 38, versículo 7. Vamos a leerlo. El texto bíblico dice así. Cuando alababan todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. Luego, en Apocalipsis capítulo 1, versículo 20 dice, y de forma más clara, el misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Miren lo que viene a continuación. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias. La Biblia es maravillosa. Simplemente nos muestra con claridad la representación de los símbolos del libro de Apocalipsis. Y no solamente el mismo libro de Apocalipsis, sino a lo largo de toda la Biblia vemos esta magnífica interpretación. Miren, Apocalipsis capítulo 12, versículo 4. Aquí vemos una escena interesante en donde Satanás lleva consigo 1/3 de las estrellas del cielo. Al leer el texto bíblico, que por temas de tiempo no lo vamos a hacer, vemos que él arrasa con ese 1/3 de estrellas del cielo a la tierra. Y estas estrellas son evidentemente ángeles que fueron arrojados del cielo con Satanás según el relato bíblico. La gran estrella que cayó del cielo. ¿Y por qué dice esto, pastor? Bueno, si alguna vez leíste Isaías capítulo 14, te vas a dar cuenta que aquí hay una referencia al profeta Isaías sobre Satanás cayendo, siendo arrojado, siendo expulsado del cielo. Isaías capítulo 14, versículos 12 al 15. Y luego se menciona el lucero, el hijo de la mañana que cayó del cielo como un rayo. Lucas capítulo 10, versículo 18. Miren, tenemos que ver que para el pueblo judío las estrellas simbolizaban en todo momento seres divinos que por desobediencia pudieron llegar a ser demoníacos y malos. Y llegaron a ser muchos de ellos. La gran estrella que cayó del cielo al tocarse la tercera trompeta es un símbolo de Satanás mismo en su rebelión contra Dios. Apocalipsis 12, 9 y 10. La misma estrella caída simbólicamente, presentada en Apocalipsis capítulo 9, versículo 1, y también identificada en el capítulo 9, versículo 11, es descrita como el ángel del abismo. La expresión los ríos y las fuentes del agua, o de las aguas. Las fuentes o manantiales en la Biblia a menudo también son símbolos de ¿qué, pastor? De nutrición espiritual, de alimento espiritual. Al ir al libro de Isaías, capítulo 12, versículo 3, vemos allí lo que dice el profeta. Sacaréis con gozo aguas de la fuente de salvación. Salomón también declaró en Proverbios capítulo 13, versículo 14, la ley del sabio es manantial de vida para apartarse de los lazos de la muerte. Dios, por otro lado, también, lo vimos reiterativamente, reprendió al pueblo de Israel por medio de Jeremías
y decía lo siguiente: fuente de agua viva. Y cavaron para sí cisternas rotas que no tienen agua. Jeremías capítulo 2, versículo 13. Vemos aquí un fuerte simbolismo de ríos y corrientes de aguas. Y esto se refleja en la declaración también del mismo Señor Jesucristo en la fiesta de los tabernáculos. Y podríamos considerarlo el versículo más importante, por el hecho de que también el Señor Jesús lo dijo. Juan capítulo 7, versículos 38 y 39. El que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. Y este Espíritu puede ser recibido por ti, por ti que escuchas este podcast, por ti que crees en Jesucristo, por ti que amas. Puedes recibir esa promesa maravillosa. Dijo esto del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en Él. ¿Cuántas bendiciones podemos recibir si creyésemos en Él? Te animo a hacerlo. Jesús, continuando el relato, usó los ríos y las fuentes de las aguas como un símbolo de la nutrición espiritual. Me refiero a la palabra de Dios. Esa palabra de Dios que una persona recibe cuando el Espíritu Santo viene a su vida. Esa es la promesa del Señor Jesucristo. Que si tú le aceptas, entendimiento, sabiduría y muchas bendiciones más vendrán a tu vida si tú aceptas y le das la oportunidad al Señor Jesús de trabajar en tu mente y en tu corazón. Lo único que Él quiere es darte beneficios, ayudarte, sacarte del lugar en donde estás y darte una novedad de vida. ¿Por qué no darle una oportunidad si Él quiere lo mejor? A veces como seres humanos no entendemos la bondad de nuestro Dios, porque simplemente no hemos experimentado aún. Y pueden ser para muchos experiencias no reales. Pero déjenme decirles, por experiencia personal, cuando uno acepta al Señor Jesucristo, la vida cambia por completo. Te invito a hacerlo. En la conclusión del libro de Apocalipsis, lo vamos a ver aquí, vemos que Juan cita el ofrecimiento de Cristo de dar a la gente espiritualmente sedienta una oportunidad de beber de la fuente del agua de vida. Esto lo vemos en Apocalipsis, casi al final del libro, Apocalipsis capítulo 21, versículo 6. Aquella agua de vida es nada más y nada menos que la aceptación del Señor Jesucristo en la vida. Veamos la expresión del ajenjo en el versículo 11, porque en el versículo 11 vemos allí claramente que esa expresión es importante. Y el nombre de la estrella es ajenjo. Y luego se repite, las aguas se convierten en ajenjo. Y muchos de los hombres mueren por causa de estas aguas. ¿Pero qué representa el ajenjo? ¿Qué significa el ajenjo? Aunque el ajenjo no es venenoso en sí, los efectos venenosos a menudo se asociaban con él. Y esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. Vamos a leer ese texto. No sea que haya entre vosotros varón o mujer, o familia o tribu, cuyo corazón se aparte hoy de Jehová nuestro Dios, para ir a servir a los dioses de esas naciones. No sea que haya en medio de vosotros raíz que produzca hiel y ajenjo. Acabamos de leer Deuteronomio capítulo 29, versículo 18. También vemos la misma representación en Jeremías capítulo 9, versículo 15, y Amós capítulo 6, versículo 12. El ajenjo, mis amados, en el Antiguo Testamento era un símbolo del castigo divino por la apostasía. La apostasía es la separación de Dios, así como el sufrimiento y la tristeza. Esto es lo que representa el ajenjo. Yendo finalmente a la cuarta trompeta, la Escritura nos dice lo siguiente. Vamos a leer capítulo 8 de Apocalipsis, versículo 12. El cuarto ángel tocó la trompeta, y fue herida la tercera parte del sol, y la tercera parte de la luna, y la tercera parte de las estrellas, para que se oscureciese la tercera parte de ellos, y no hubiese luz en la tercera parte del día, y asimismo la noche, o de noche. Miren, aquí vemos un oscurecimiento, y nuevamente, al leer la palabra de Dios, vemos que el significado simbólico de la oscuridad en la Biblia tiene sus raíces en la creación.
Si recordamos cuando Dios creó los cuerpos celestes, me refiero al sol, la luna y las estrellas, Él lo hizo con un propósito. Y ese propósito fue de dar luz a la tierra. Génesis capítulo 1, versículos 14 al 18. Como fuentes de luz, la iluminación del sol y de la luna durante la noche en el Antiguo Testamento eran una señal del favor y de la bendición que Dios tenía sobre su pueblo. Y esto es confirmado en Isaías capítulo 30, versículo 26. Pongámonos a pensar. Si oscurecemos estas fuentes de luz, sería como invertir, es decir, ir para atrás y deshacer la creación de Dios. Esto es lo que hizo esta trompeta, ir en contra de lo que Dios creó. Oscurecer los cuerpos celestes en las profecías del Antiguo Testamento es un símbolo consistente de la aparición de Dios con juicios. Esto es algo que realmente debería prestarnos mucha atención. Por ejemplo, también de igual forma, el profeta Ezequiel profetizó contra Egipto. Dice la palabra de Dios en Ezequiel capítulo 32, versículos 7 y 8. Y cuando te haya extinguido, cubriré los cielos y haré entenebrecer sus estrellas. El sol cubriré con nublado y la luna no hará resplandecer su luz. Haré entenebrecer todos los astros brillantes del cielo por ti. Y pondré tinieblas sobre tu tierra, dice Jehová el Señor. De igual forma, Isaías describió el juicio contra Babilonia en el día en que Jehová se airó de un modo similar. Isaías capítulo 13, versículo 10. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. En su profecía de juicio contra Israel, el profeta Amós, de igual forma, describió el día de Jehová como un día de tinieblas en vez de luz. Amós capítulo 5, versículo 18. Para el profeta Joel, uno de los 12 profetas menores, dice lo siguiente: día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Joel capítulo 2, versículo 2. Además, cuando el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas retraerán su resplandor. Versículos 10 del mismo capítulo de Joel. También en el capítulo 3, versículo 15. Nuestro Señor Jesucristo habló del oscurecimiento de los cuerpos celestes en relación con su segunda venida a la tierra, con juicio. Y esto va a pasar. Es algo que no podemos dejar, no podemos intentar, como decía el dicho famoso, tapar el sol con un dedo. Mateo capítulo 24, versículo 29. Marcos capítulo 13, versículo 25 y 24. Miren, vamos a leer Marcos 13, 24. Pero en aquellos días, después de aquella tribulación, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor. El Señor Jesús habló de estos fenómenos. En el Nuevo Testamento, la luz y la oscuridad son símbolos del bien y del mal. Por ejemplo, para el apóstol de los gentiles, y me refiero al apóstol Pablo, la luz y la oscuridad son un paralelo entre Cristo y Belial. Pastor, ¿cómo es ese paralelo entre Cristo y Belial? ¿Por qué lo menciona? No es difícil de entenderlo, es una comparación. Un paralelo es una comparación entre ambas partes, entre dos partes, Cristo y Belial. Sabemos que Belial es el enemigo de Dios, es uno de sus nombres. Vayamos a 2 Corintios capítulo 6, versículos 14 y 15 para poder aclarar esta idea. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? ¿Qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y aquí viene a continuación. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? El apóstol continuó disertando esta gran verdad, no solamente aquí en 2 Corintios, sino en todas sus epístolas. Luego dice el mismo apóstol: porque Dios mandó que las tinieblas resplandeciese la luz. Él es que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. 2 Corintios capítulo 4, versículo 6.
Jesús, mis amados, es la verdadera luz que ilumina a quienes viven en este mundo. Y me refiero a ti y a mí. Él mismo lo dijo. Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Juan capítulo 8, versículo 12. Yo, la luz, he venido al mundo para que todo aquel que en él crea, que todo aquel que cree en mí, no permanezca en tinieblas. Juan capítulo 12, versículo 46. Y Lucas capítulo 1, versículo 79. Es interesante la expresión del Señor Jesús, recordarlo, a pesar de que los textos ya son conocidos. Dice allí, yo soy el que me sigue, no andará en tinieblas. Te animo a seguir a Jesús. Camina en la luz. Camina en la luz de la vida que representa quién es el Señor Jesucristo. Todo aquel que cree en mí no permanecerá en tinieblas. Es la promesa. Amados, solo por medio del Evangelio de Cristo los creyentes serán rescatados del dominio de las tinieblas y traídos a la luz maravillosa del Señor Jesús. Pero los que rechazan la luz del Evangelio y quedan en la oscuridad traen sobre sí mismos los juicios de Dios. No podemos echarle la culpa a Dios sobre nuestras decisiones. Él nos ofrece caminar en la luz. Pero a veces estamos tomando decisiones equivocadas, porque al estar lejos del Señor Jesucristo, de la fuente de la vida, de la fuente de la luz, de aquel que ofrece vida eterna, simplemente trae consecuencias. Cuando uno está separado de Jesús, las consecuencias vienen. Y aunque algunos le echan la culpa a Dios por lo malo que le pasa, amados, entendamos que esto no es de Dios. Esto simplemente es consecuencia de nuestras decisiones erróneas. Por favor, abre los ojos. Quita esa venda que Satanás ha puesto en tu cabeza y mira hacia adelante. Mira la promesa de la Biblia, a la promesa del Señor Jesucristo. Cree en Él. Arrepiéntete. Aún hay tiempo. Finalmente, el versículo 13 dice lo siguiente. Y miré y oí a un ángel volar por en medio del cielo, diciendo a gran voz, ¡ay, ay, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles! Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Es interesante porque al leer el texto bíblico muchas versiones dicen al iniciar ese versículo, y miré y oí a un ángel volar en medio del cielo. Pero al irnos a la versión original, la versión griega, aquí no está la palabra ángel, no se denota la palabra ángel con mucho énfasis, sino la palabra, hay 2 palabras que podemos definir aquí de la palabra en griego original, aetos, y esto indica como un buitre o como un águila, pero el énfasis es más como un buitre. El aetos en el capítulo 13 que acabamos de leer, muy probable es un buitre. Muchos conocen este animal, esta ave, que es una ave carroñera. En Apocalipsis capítulo 19, versículos 17 y 18 vemos alguna referencia. Pero, pastor, ¿por qué un buitre? ¿Por qué la Biblia dice, si cambiamos el texto bíblico, si lo traducimos de forma literal, diría lo siguiente: y miré y oí a un buitre volar por en medio del cielo? Mis amados, la idea de un buitre no es realmente raro escucharlo aquí. Miren, al ir a la palabra griega nuevamente, vemos allí que la expresión es para buitre o águila, pero el énfasis es para un buitre mayormente. Y lo digo por la siguiente razón. Primero vamos a reemplazar esa palabra. Y miré y oí un buitre volar por en medio del cielo. Tal vez alguno estará diciendo, pastor, un ángel, creemos que es un ángel volar por en medio del cielo. Y miren, noten el contexto. Un ángel volar por en medio del cielo diciendo a gran voz, ay de los que moran en la tierra, a causa de los otros toques de trompeta que están para sonar los 3 ángeles. Este versículo 13 no tiene ninguna trompeta, pero se menciona un ángel aquí en esta versión. La expresión en griego, al ir a visitar esa expresión, vemos que aetos representa el buitre. Y lo decimos enfáticamente por la siguiente idea. En el Antiguo Testamento,
El buitre es un símbolo de juicio inminente y desastre. Al irnos a Deuteronomio capítulo 28, versículo 49, Ezequiel capítulo 32, capítulo 39 y Oseas capítulo 8, versículo 1. Vemos aquí esta representación del buitre y lo que nos muestra la palabra de Dios es que el buitre tiene esa connotación de juicio. Habacuc describió a los caldeos invasores como buitres sobre su presa. Habacuc capítulo 1, versículo 8. Mis amados, aunque pueda que muchos no les guste este animal, los buitres son mencionados en Apocalipsis capítulo 8, versículo 13. Y evocan también las palabras del Señor Jesucristo con respecto a su segunda venida. Miren, el Señor Jesucristo dijo, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Si vemos las trompetas, vemos todo el desastre y la muerte que causan, ¿verdad? Porque vienen con las plagas. Y dice el Señor Jesucristo, donde esté el cadáver, allí se reunirán los buitres. Me gustaría que puedan ver la lógica allí. Mateo capítulo 24, Lucas capítulo 17, versículos 37. El cuadro de un buitre volando por en medio del cielo, y esta es la imagen que quiero mostrarles, anuncia los terribles ayes y tienen la intención única de impactarnos sobre los terribles juicios que están por venir. Apocalipsis capítulo 19, versículo 17. Entonces, los terribles ayes que anuncia el buitre vienen como los 3 ángeles restantes, uno tras otro, tocando sus trompetas. Tenemos que enfatizar algo muy importante aquí. El versículo 13 se menciona un ángel en algunas versiones, pero no es un ángel en realidad. Al ir a la expresión nuevamente en griego, vemos allí que se refiere a un buitre. El animal es un buitre allí. Y esto encaja con la interpretación porque la Biblia misma nos muestra que el buitre representa un juicio o una escena de un juicio. Así que yo les invito a que puedan ir a la palabra de Dios y hacer un análisis más profundo sobre esta sección del texto de Apocalipsis. Muy bien, las 3 expresiones ay. Estas expresiones indican algo, los 3 ayes, que es la primera de 7 apariciones del ay en el Apocalipsis. Vemos aquí que estas se repiten en el capítulo 8, versículo 13, ya lo vimos, capítulo 9, versículo 12, capítulo 11, versículo 14, capítulo 12, versículo 12, capítulo 18, versículo 10, 16 y 19. Y corresponden a las 7 bienaventuranzas que el libro de Apocalipsis contiene. Y esto es mencionado en Apocalipsis 1, versículo 3. Ya para terminar, sobre la expresión los que moran en la tierra, esta frase en el Apocalipsis siempre se refiere a los incrédulos. Y lo vamos a ver a lo largo del libro cuando vayamos desarrollando algunas secciones del libro que especifican quiénes representan los que moran en la tierra. Solamente para terminar, los que moran en la tierra designan a los malvados en su hostilidad contra el pueblo de Dios y el Evangelio. Lo vimos ya en el capítulo 3, versículo 10, y también en el Apocalipsis capítulo 8, versículo 13, que ahora estamos viendo. Mis amados, es en el siguiente episodio en donde veremos las 3 plagas de las trompetas restantes. Y allí veremos también una intensificación de los juicios divinos sobre los que están espiritualmente muertos, como resultado de la apostasía, es decir, de la separación, y de persistir en la hostilidad hacia el Evangelio. Yo te invito a que dejemos esa hostilidad al Evangelio, ese rechazo al Evangelio, y abracemos el Evangelio de Jesucristo, pues solamente cuando lo hagamos, caminaremos en la luz. Lo peor está por venir sobre los que moran en la tierra. Pero saben, la maravillosa noticia es que aún hay tiempo para rendirse ante la influencia del Señor Jesucristo. Por favor, no me cansaré de pedirte, permítele entrar en tu vida. No te arrepentirás. De esta forma terminamos el análisis de la 4ª trompeta y nos despedimos hasta la siguiente semana, en donde revisaremos las otras 3. Te envío un afectuoso abrazo cristiano en el nombre del Señor Jesús. Y por favor, recuerda, donde sea que te encuentres, el Señor Jesús aún puede alcanzarte. ¿Qué te parece si oramos para terminar? Vamos a orar. Oh
Padre, gracias por ayudarnos a darnos cuenta de cuán perdidos estuviésemos si usted no estaría presente. Por favor, ayúdenos a depositar nuestra total confianza en usted y a aprender a depender de usted en todo tiempo. Por favor, Padre, le pedimos que nos prepare para los tiempos que vendrán y nos ayude a decidir por usted, pues si fuera por nosotros mismos, las probabilidades tal vez serían casi nulas. Ayúdenos, Señor, pues se lo pedimos en el nombre de Jesús.